Bueno, y déjame que les presente para hablar de tecnología a esta hora, como cada martes, aquí en Pulso Empresarial, a Carlos León, el director comercial de SCL Consulting. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas Muy tardes. buenas, Rubén, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya con la semana casi encauzada. Casi, Hombre, pero todavía un poco solamente pronto, pero casi hecha, pero hay que verla con optimismo, ¿no? encantado de estar de nuevo aquí. Eso sí, lo que se acaba es el trimestre, ¿eh? Eso Tercer sí, eso trimestre se sí. acaba y ahora cuenta a cero y a empezar. ¿Y qué tal ha ido el tercer trimestre ya que saca usted el tema? Le pregunto, hombre. Bueno, pregunta, no, muy bien. Lo que pasa es que sabes que este trimestre suele ser un poco complicado porque siempre están las vacaciones de por medio. Aquí en España nos olvidamos un poco de ¿De qué hay que cer- trabajar? cerramos el chiringuito y luego pues retomamos un poco con fuerza. Con lo cual ahora agobiados con proyectos que estaban en cartera y que se quieren cerrar cuanto antes. O sea que es a partir Bastante bien. de octubre a diciembre, cuando nos Y jugamos luego el año, ahí ¿no? el año completo, echamos el resto. Y luego en enero recogemos notas y Dios dirá. Bueno, Carlos León, que va a estar con nosotros como cada semana para conocer a nuestro invitado, conocer a la empresa que nos visita, para hablar de tecnología, para hablar de innovación. Vamos a conocer a Contenur, que es una empresa fundada en el año 85, 1985, que se dedica a la fabricación y comercialización de contenedores para residuos sólidos urbanos, para papeleras y parques infantiles, y también para mantenerlos, y que tiene su fábrica en el sur de Madrid, en la localidad madrileña de Getafe. Nos acompaña su director, el director industrial de Contenur, don Jesús Ajuria. Don Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. ¿Ustedes han cerrado también el tercer trimestre o no? Sí, hemos cerrado y como decía Carlos, pues efectivamente con casi un mes menos de trabajo, no por nosotros, sino porque efectivamente parece que se echa el cierre en España en Mm. determinados momentos. Vamos a conocer a Contenur, fábrica en Getafe, como nos contaba antes de empezar también, fábrica en Polonia, que ahora le preguntaremos a ver por qué en Polonia y qué les permite esa fábrica. Decía yo lo que se dedicaban, don Jesús, más o menos por encima, ¿no? Los contenedores que hacen ustedes, ¿dónde los vemos en el día a día para que a cualquier oyente le quede claro? Los contenedores que nosotros fabricamos son contenedores de los denominados comúnmente para residuos y los vemos en todas las ciudades de España y en todas las ciudades del mundo. Es todos los contenedores que cuando vamos pasando por la calle los podemos ver de todos los tamaños. Y a su vez, pues bueno, todas las papeleras que van asociadas a esa recogida de residuos. O sea que estos de los de tapa naranja, los de tapa tal, los de la Los botella, los de amarillos, amarillo, los verdes, los azules, todos la eso es a lo que papelera nos para cuando dedicamos. sale Carlos con el perro y le hace sus cosas el perro y le La otra. va con bolsa. Usted va con bolsa, ¿no? Yo es que no tengo Ah, que mascota no de va con momento. mascota todavía. Bueno, si tuviera mascota y tal, papeleras también, ¿no? Sí, todos esos que denominamos sanecanes, que son Sanecanes, para eso es. residuos Sí, de sí. excrementos caninos, También. también hemos También. desarrollado eso. Mm. Y Mm. entonces, ¿cuántos tienen ustedes y cuántos hacen al año de todo esto? Pues nosotros hacemos desde nuestra fábrica de Getafe alrededor de 2.000 contenedores y unos 2.000 cubos al día. 2.000 contenedores y 2.000 cubos al día. Sí, desde nuestra fábrica de Getafe salen unos 20 camiones diariamente a todos los sitios del mundo. Y con esta capacidad de producción que nosotros en nuestra industria hablamos en términos de toneladas, pues estamos fabricando alrededor de 10.000 toneladas al año, transformamos 10.000 toneladas de polietileno al año. Y van a todos los sitios del mundo porque en España, hombre, sitio no hay para tantos, ¿no? Para 4.000 entre contenedores y cubos al día, no hay, ¿no? Efectivamente, Por mucho que se rompan, ¿no? Que estaba yo pensando ahora. esta es una industria muy intensiva en capital, con inversiones muy, muy elevadas de las que luego podremos hablar. Y para un poco hacer rentable este tipo de industria, pues hay que llegar a todas las partes del mundo, pues incluso ahora estamos llegando a Australia. Con eso damos una idea de hasta dónde podemos llegar. Han llegado con fábrica desde Getafe a Polonia. ¿Por qué en Polonia? En Polonia inauguramos una fábrica hace 2 años y medio. Ahí lo que detectamos es una necesidad en todos los países del este. Está todavía mucho por hacer en temas de contenerización, está todavía mucho por hacer en temas de reciclado. El contenedor es un producto que en general viaja mal, es decir, los costes de transporte son elevados, entonces es fundamental y es esencial estar cerca de los clientes. De ahí es el motivo por el que pensábamos que de Polonia podíamos abordar muy bien el mercado de Europa del Este. También porque Polonia y no más al este, un poco por el tema de la protección de la Comunidad Económica Europea. Y una pregunta, Jesús, ¿y América en todo esto? ¿Para Contenur es un mercado de interés o...? Sí, por ¿Cómo lo supuesto. De hecho, el año pasado nosotros hemos comprado una compañía brasileña. Sí, es que curiosamente me parecía verlo. Contemar es una compañía, bueno, que estuvimos trabajando hace ya 10 años, en un poco creamos nosotros esa compañía, nos fuimos del mercado brasileño, pero el año pasado hemos, como digo, comprado esa compañía
y desde ahí pues pretendemos expandirnos al resto de Hispanoamérica. Por lo cual también fabricáis allí, ¿no? No, en estos momentos con fábrica propia no. Lo Ujú. que sí tenemos es moldes nuestros que están subcontratados y estamos fabricando, pero no de forma directa. Entiendo. Dentro de nuestro plan de inversiones para los próximos años sí está previsto el fabricar con instalaciones propias en Brasil. Estos contenedores, don Jesús, ¿de qué están hechos? Los contenedores están hechos básicamente de polietileno. Polietileno de alta densidad es el producto más usado en nuestra industria. Y el polietileno es un derivado del petróleo que se rige por los mismos índices que se está rigiendo ahora el petróleo. O sea, que caro. Caro y efectivamente, y sube año a año. Es para una compañía como la suya, eso es un problema añadido. Es un problema añadido, efectivamente, porque todas estas subidas de la materia prima, pues tratamos de repercutirlas, pero lógicamente estamos en un entorno muy competitivo en el que tenemos que buscar otras alternativas. Y ahora preguntar a Carlos por cosas de tecnología o por cosas de innovación, pero aquí ¿cómo se innova, don Jesús? Esto de los contenedores que no se he visto desde fuera, pues puedes cambiar el tamaño, le puedes cambiar el color, ¿no? Carlos, no sé si te ocurre algo más así. No, de hecho, comentaba un poco antes que me parecía muy interesante. He visto en vuestra web que habéis hecho un contenedor inteligente. Un contenedor inteligente, ¿en qué consiste? Sí, bueno, un poco respondiendo a lo que preguntaba Rubén, ¿cómo se innova? Pues aquí se puede innovar desde el punto de vista estético, desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista de añadir elementos que hagan esto diferente al resto o que no hagan de este producto un commodity. Desde el punto de vista estético, pues cada vez los contenedores, el entorno de las ciudades hay que cuidarlo cada vez más, los ciclos de vida de los productos son cada vez menores, entonces, bueno, el tema estético influye. Desde el punto de vista operacional, pues bueno, al final hay unas empresas que están recogiendo estos contenedores que lo que quieren es que el contenedor sea lo más operativo lógicamente, para que ellos sean más eficientes. Y desde el punto de vista del ciudadano, pues lo que comentábamos de elementos inteligentes. Nosotros hemos tratado de desarrollar unos contenedores que sean capaces de incorporar estos elementos inteligentes. ¿Qué son estos elementos inteligentes? Pues son desde sensores de llenado, que avisa el contenedor a una central cuando ese contenedor ya ha sido lleno y así lo puede recoger la empresa de recogida, que avisa también de cuando se incrementa la temperatura, de lo cual podemos deducir que hay un fuego, y que avisa también de cuando ha habido un movimiento en su posición, de lo cual podemos también deducir que ha habido un vandalismo y que alguien está poniendo ese contenedor en medio de la calle. Todos esos elementos, a su vez, nosotros los matizamos o los queremos también complementar con unos sistemas que estamos desarrollando ahora, que es un sistema en el que el contenedor va a estar cerrado y nosotros lo que queremos con ello es aumentar el reciclaje de las ciudades. ¿Cómo aumentamos el reciclaje de las ciudades? Estamos desarrollando ahora un proyecto en el que queremos llegar desde el domicilio hasta la planta de reciclaje. Es decir, queremos controlar todo lo que es la vida del residuo. Uh-huh. Es un proyecto en el que daríamos bolsas a los ciudadanos, esos ciudadanos etiquetarían la bolsa, lo depositarían en unos contenedores cerrados, usarían una determinada tarjeta para abrirlos y a partir de ahí pues haríamos una inspección por el buen uso de esos contenedores y nuestra idea o nuestra propuesta hacia los clientes es que se puedan bonificar los ciudadanos que estén haciendo bien el reciclaje. Don Jesús, ¿y en España cómo estamos en esto de reciclar? Uy, en España estamos lejos. Nosotros tenemos un objetivo en el año 2020 del 50%, pero en España nos queda mucho todavía por hacer. Hablando nos contaba antes cómo se puede innovar, una de las maneras era, uno de los aspectos era de forma estética, por mantener más o menos toda la armonía de las ciudades. Aquí en Madrid, para el que no sea de Madrid, tenemos el ayuntamiento cambiando todas las marquesinas de autobús, que menuda se ha liado, las que hacían falta y las que no, y las ha puesto de otra manera. Hubo una temporada en la que se habló también de esa posibilidad de todos estos contenedores, no sé si enterrarlos, ponerlos bajo tierra. No sé si eso sigue adelante, si eso se quedó como está, si eso va a volver a seguir adelante, si eso les afecta a ustedes. Sí, uno de nuestros productos son los que has denominado, Rubén, contenedores soterrados, en el argot de nuestra industria. En España hubo un boom hace aproximadamente 4 años de contenedores soterrados. Se pensó que esa era la solución para todo, porque al final lo que escondía era un poco la basura. Pero bueno, eso desde el punto de vista estético, los contenedores soterrados tienen una gran ventaja,
pero tienen dos grandes desventajas, que son su coste, lógicamente es mucho más elevado porque tienes que hacer una obra civil y una implantación, y la otra desventaja también es su mantenimiento. Es mucho más difícil de mantener limpio un contenedor que está soterrado que un contenedor que denominamos de superficie. No obstante, nosotros es un producto que recomendamos, lógicamente, y recomendamos para ciertos sitios o para ciertas partes de las ciudades. Sitios históricos, centro de las ciudades. Lo que no recomendamos es una gran implantación a toda una ciudad, porque pensamos que hay sistemas de superficie que pueden ser más eficientes que estos de soterrados. Don Carlos. A mí me llama la atención esa proyección de hacia dónde vamos, ¿no? Hablabas de una ciudad más limpia, más estética, con ciudadanos más comprometidos y con un sistema más eficiente, ¿no? Y me causa esa curiosidad, que además dices que incluso pagaremos menos, probablemente por esta basura. Es una buena vía de entrada para convencer, ¿eh? Esa era mi pregunta, porque claro, como ciudadano te preguntas, bueno, ¿y esto a mí cómo me afecta? ¿Y yo qué gano? Claro, yo qué gano. Efectivamente, nuestra propuesta no es una propuesta de sanción, nuestra propuesta es una propuesta de bonificación. Es decir, nosotros entendemos que al ciudadano hay que incentivarle a hacer las cosas bien. Lo primero hay que concienciarle y luego hay que incentivarle. Y ese es por el camino por el que nosotros entendemos que se debe ir. Es el camino que se ha puesto en marcha en algún sitio en Europa, y es por el camino que yo creo que al final es donde vamos a llegar. ¿Cuánto tiempo hará falta para eso? Pues mira, ahí empieza a haber ya sitios donde se empiezan a implantar sistemas de estos de una forma embrionaria, pero ya están implantados. Es un ejemplo de San Sebastián, donde hay contenedores cerrados, donde la gente deposita la basura orgánica con una tarjeta inteligente, donde ya se le dota de bolsas compostables. Entonces yo creo que en 3-4 años es un sistema que podría funcionar. Ya está aprobado, ¿no? Hay países que... Sí, está aprobado. Extendido. ¿Y esto va por zonas? Dentro de España, ahora le pregunto por fuera dónde están más avanzados también, porque como nos decía, desde Contenur llegan a prácticamente todo el mundo y también ven cómo se hacen las cosas en un país o en otro. Ahora nos cuenta también, don Jesús, si le parece, el tema de los países, cómo estaríamos en España en comparación con otros países y qué países serían un poco los punteros en esto del reciclaje en cuanto al uso de contenedores y de residuos. Pero en España también va por zonas. Nos ponía el ejemplo de San Sebastián. ¿Podemos ver mucha diferencia, por ejemplo, de San Sebastián a cualquier otra zona? Sí, San Sebastián como ejemplo más o menos puntero. En España, como en el resto de Europa, pues efectivamente, la preocupación por el tema de los residuos es diferente de unas ciudades a otras. En el tema del País Vasco, pues se ha trabajado mucho en el tema de la orgánica, por los problemas que tienen con el tema de los vertederos, y es un sitio donde es bastante puntero en esto, en España. Y en cuanto a Europa, pues en Europa la referencia es Francia. Desde el punto de vista de residuos, donde tienen un producto más sofisticado es Francia. Quizá no es el país donde más se recicle, ¿no? Que ahí están los países nórdicos, el país Alemania, es donde más se recicle. Pero desde el punto de vista de soluciones, siempre nosotros hemos considerado Francia como un modelo que al final llega un poco a impregnar España. Me va a permitir el director industrial de Contenur, me va a permitir también el director comercial de SCL Consulting un poco la comparativa, ¿no? Según estoy escuchando a Jesús Ajuria hablar de por qué en unos países se hace y cómo se hace y cómo lo enfocan. No sé si se puede tener un paralelismo un poco entre la inversión en reciclaje y la inversión en tecnología. Se entiende dependiendo de cómo, por qué y de qué zonas, ¿no? No sé si se puede llegar a un símil más o menos ahí, Jesús. O sea, en el tema del reciclaje nosotros pensamos que la inversión, todo lo que estamos invirtiendo en tecnología tiene un retorno. Eso lo vemos claro. Y no hay que olvidar eso, la directiva europea, que tenemos que llegar a ese 50% de reciclado. Pero diferencias, pues sobre todo yo diría en el norte de Europa es mucha más concienciación de la que tenemos actualmente sobre estos temas. Aquí un poco, la frase de, yo pago y por lo tanto ya tengo la basura donde me da la gana, ¿no? Esa frase que oyes mucho por ahí, pues por ahí lógicamente no la oyes. Sí, yo creo que eso, que por un lado va la inversión, por otro lado va un poco la conciencia cívica, ¿no? del ciudadano. Y por otro lado yo creo que también añadiríamos un poco el entorno, ¿no? Hablando de lo que es la tecnología
depende también de las facilidades que hay del entorno, pues se pueden aplicar probablemente estos contenedores inteligentes en algunas ciudades, pero en otras probablemente no, ¿no? Pues estarán mal comunicadas o el sistema de comunicación con centralita pues no será óptimo. Yo lo que veo es que, en definitiva, pues sí que estáis apostando por hacer una innovación incluso disruptiva en este sector, y me parece interesante pues porque se abre un montón de oportunidades, sobre todo de servicios para el ciudadano, ¿no? Que al final pues podamos tener las calles más limpias, podamos vivir en ciudades mejor cuidadas. Yo tengo dos cuestiones antes de terminar para el director industrial de Contenur. Una, lo mencionaba él antes, esas inversiones elevadas, que no sé qué nos podría explicar o a qué se refería cuando hablaba de esas inversiones elevadas. No, a la hora de implantar un contenedor con sistemas inteligentes, pues tenemos que pensar que casi la inteligencia del contenedor pues es del mismo valor que la inteligencia, o sea, es del mismo valor que el contenedor. Ese contenedor es más inteligente que algunos de los que los queman, eso también baste decirlo, ¿eh? Pero luego yo creo que todo esto lo compensa por el ahorro que se tiene en el tema del reciclado, porque todo lo que recicles en calle te lo estás ahorrando de reciclado en las plantas. Entonces, esto es lo que entendemos que compensa, que al principio la inversión puede ser un poco superior. También hay que tener en cuenta que el ciclo de vida del producto es 10 años, es decir, que no tenemos que amortizar todo en un año, pero al final esta inversión, como decimos, hacemos los números y esta inversión la acabas recuperando, es decir, dentro del ciclo de vida del producto. Y luego hay una cosa, es que es imprescindible, esto es imprescindible para la sostenibilidad del país, para la sostenibilidad del planeta, pues el tema del reciclado. Es decir, esto no se puede obviar, es decir, no podemos hacer todo en la vista gorda y que recicle el que está más abajo. Esto es la idea que hay que cambiar. Y el otro asunto iba por ahí, para terminar por mi parte, no sé si Carlos quiere comentar algo al final, el tema de la apuesta por la sostenibilidad de Contenur como compañía. Porque claro, hay que predicar con el ejemplo, ¿no, don Jesús? Hablan ustedes, y así nos lo están contando, de la importancia de cómo trabajan para ayudar a la gente a reciclar. De poco serviría esto si ustedes para hacer un contenedor me contaminan una que me la lían tremenda, ¿no? Sí. Vamos a ver, nosotros, ¿por qué estamos apostando también dentro de este ámbito? Estamos apostando por usar un producto reciclado. Primero, los contenedores son totalmente reciclables, que eso es importante. Es decir, un contenedor al final de la vida, de su ciclo de vida, puede volver a entrar de nuevo en nuestra fábrica. Eso es bueno conocerlo. Y por otra parte, como digo, todos esos productos que retiramos los estamos volviendo a poner. Lógicamente, en unas determinadas condiciones, a partir de unos determinados ensayos, porque todos estos contenedores están normalizados y deben de cumplir una serie de normas como de resistencia al impacto, pues que lógicamente impidan que este contenedor se rompa a los 4 días. Pero sí estamos apostando por eso, por el reciclado y dentro de nuestro contenedor. Una última reflexión, Carlos. Yo lo que imagino es con el Internet de las cosas, lo que veremos es que estos contenedores inteligentes evolucionarán a comunicarse, incluso a dividir cargas entre unos cercanos a otros. No sé, llegará a unos niveles bastante de automatización bastante altos, ¿no? De tal manera que Contenur pueda tener una información amplia de qué es lo que se está pasando en un contenedor en concreto y conectar este contenedor con el ciudadano, que además está conectado con la tarjeta ciudadana que lleve. O sea que veo que hay una integración de todo esto y esto pasa un poco por esa tecnología, por Internet en este caso, y que pues estará conectados todos estos objetos en un futuro. Sí, efectivamente. Al final el Internet de las cosas es lo que estamos llegando al contenedor. No os he dado más detalles de todo este proyecto, pero efectivamente esto también habrá una app. Al ciudadano si le dirán dónde están los contenedores, cuál es su contenedor, todo esto va a estar interrelacionado. Esa forma parte del proyecto, efectivamente. Por cierto, y para terminar, que según escuchaba a Carlos, me surgía la duda, me venía al pensamiento, hay mucha gente, lo hablábamos aquí hace un par de semanas con Chema Azcárate, la preocupación por los datos en Internet y por todo esto. Hay gente muy preocupada por sus datos cuando terminan en la basura, a mi suegro entre ellos. ¿Hay que estar preocupado por eso? No hay que estar preocupado, pero efectivamente es un tema, la ley de protección de datos está ahí y hay que ser muy respetuosa con ellos. Efectivamente. O
sea, que se esté tranquilo. Yo le diría a tu suegro, estate tranquilo, que no creo que nadie esté revisando tu basura. Vale. No, es que según le contaba a Carlos decir la posibilidad de comunicarse entre unos contenedores y otros, ver tal, ¿sabes? No de la cosa. Digo, pues seguro que hay gente que también le preocupa ese Hay tema. que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, que nos alegra mucho tener a una de las empresas, es líder en España y también Terceros en Europa. casi líder a nivel europeo, con esa tercera Sí, posición. por lo menos. Con Tenur, pues a seguir trabajando para seguir creciendo y aquí que nos lo cuente cuando quiera su director industrial, don Jesús Ajuria. Un placer. Muchas gracias a Buenas vosotros tardes. por llamarnos. Don Carlos León, director comercial de SD Consulting. Que vaya muy bien. Nos vemos. Igualmente, Rubén, encantado de nuevo. Venga. Encantado de nuevo. Venga.